Empezamos. Vamos, sí, vamos pidiendo a todos los participantes, por favor, que vayan apagando su micrófono. Bien, buenas noches a cada uno de ustedes, señores alumnos. Hoy, viernes 23 de octubre, siendo ya las 7 de la noche, tenemos el gusto y honor de poder presentar a un destacado abogado, un personaje de la política y también del mundo académico, que en esta noche tanto CIADERCO, SECCAN y el Colegio de Abogados de Cañete, tres instituciones en conjunto nos hemos unido para poder presentar este curso de arbitraje, curso especializado de arbitraje y contrataciones con el Estado. En ese sentido tenemos en esta noche a un distinguido invitado, pero antes de dar pase a él y poder empezar con su disertación, yo quiero invitar a la doctora Shirley Macedo Hurtado para que nos dé unas palabras de bienvenida. Ella es la directora ejecutiva de CIADERCO y poder escuchar. Adelante, doctora Shirley Macedo. Buenas noches. Muchas gracias, licenciado Tinka Casavilca. Ante todo, agradecer al doctor Amprimo, Natalia Amprimo, por la participación en este curso tan importante que no solamente va a formar árbitros en arbitraje y en contrataciones con el Estado, sino que también va a difundir mecanismos alternativos de resolución de conflictos que no son tan usualmente aplicados en nuestro país como en comparación a otros países más avanzados, y agradecerle al doctor por su participación, por la clase que va a inaugurar este curso especializado de arbitraje. Muchas gracias. Muy bien. Bien. Muchísimas gracias, doctora Shirley Macedo Hurtado. Entonces vamos a presentar al doctor Natalia Amprimo Pla. Ha sido congresista de la República, uno de los mejores y más destacados abogados del Perú, experto en temas constitucionales, en temas de arbitraje. Es toda una autoridad en el derecho y en la materia que vamos a tocar adelante. Doctor Natalia Amprimo, buenas noches. Bueno, muy buenas noches y antes que nada agradecerles a ustedes por la invitación y por permitirme conversar con ustedes sobre este tema que se me ha pedido, que es el referido a la tutela cautelar arbitral. Y entonces entramos en materia. En primer lugar, creo que habría que decir que existe la difundida idea de pensar que los procesos arbitrales son muy breves, ¿no? Son muy breves. Y yo, la verdad es que creo que deberíamos preguntarnos si esa idea es cierta, ¿no? Y la verdad es que si bien los procesos arbitrales duran mucho menos que un proceso judicial, lo cierto es que los procesos arbitrales duran más de lo que normalmente se cree. Entonces, esa es la primera cuestión. En segundo lugar, hay que indicar que la experiencia demuestra que la parte que prevé que el laudo no le va a ser favorable, va a utilizar todos los mecanismos que tenga a su alcance para dificultar y entorpecer el arbitraje, e incluso para imposibilitar al máximo la ejecución del laudo. O sea, en buena cuenta, el actor en un proceso arbitral está sujeto a los mismos riesgos de infructuosidad que soporta un demandante en un proceso judicial ordinario. O sea, no es que el litigante que litiga en el Poder Judicial de forma maliciosa se convierte pues en un ángel cuando litiga en el campo arbitral. O sea que el procedimiento arbitral está sujeto a los mismos riesgos que pudiera tener un proceso judicial, ¿no? Espérese un ratito, no sé qué pasa acá. Ahora se ha cortado. A ver. Y entonces eso tiene que ver con el debido proceso, porque el debido proceso implica necesariamente una doble vía, ¿no? O sea, la gente tiende a creer que el debido proceso solamente protege pues al demandado. Y lo cierto es que el debido proceso protege a ambas partes y también al demandante y sus derechos. Y eso significa que el demandante tiene el derecho a conseguir que su pretensión sea atendida y que sea ejecutada eficazmente. Y por tanto, el demandante tiene derecho a ser investido de cautela
ante supuestos en los que sea previsible que una parte va a poner trabas para obstaculizar la ejecución de lo que se pretende en caso fuera amparada, ¿no? Entonces, yo diría que el debido proceso es la garantía constitucional que constituye la piedra angular de todo proceso jurisdiccional. Y como ustedes saben, involucra, entre otros, el derecho del actor a solicitar y eventualmente conseguir una respuesta jurisdiccional oportuna y efectiva a su pretensión. Entonces, hay una necesidad de que haya medidas cautelares. O sea, algo, como dice Hildebrand y Schwartz, algo vital para el arbitraje es la disponibilidad de medidas cautelares o provisionales que sean efectivas y que acompañen al futuro proceso arbitral o que esté en curso, ¿no? Porque evidentemente un arbitraje puede ser inútil si es que no es posible lograr ciertas medidas provisionales rápidamente, como es asegurar activos o imponer cierta conducta, porque podría ser pues que obtengamos un laudo favorable, pero finalmente no tengamos pues cómo resarcir aquello que la justicia arbitral nos ha reconocido, ¿no? Entonces, hay dos razones que son centrales para permitir que hayan medidas cautelares en arbitraje. Primero es que la persona que recurre al arbitraje para obtener la tutela que le concede el ordenamiento tiene el mismo derecho que aquel que procede en un campo judicial. O sea, sería ilógico y hasta perturbador que la tutela cautelar solamente estuviera prevista para aquellos que logran satisfacción a sus pretensiones en el Poder Judicial o que recurren al Poder Judicial para obtener justicia, ¿no? Eso sería, pues, la verdad es que es condenar a muerte el arbitraje. Porque si no fuera posible obtener medidas cautelares en el arbitraje, nadie mínimamente previsor acudiría al arbitraje. Sería pues una suerte de instrumento inútil e impracticable, ¿no? Hay una frase famosa de Muñoz Sabaté que he colocado ahí que dice: ¿de qué sirve otorgar un convenio arbitral si en caso de un futuro conflicto donde surjan ciertas cautelas previas, ocurre que en el gran almacén donde se expenden dichas cautelas hay un cartel que dice: usted no tiene derecho a justicia cautelar porque usted es un ciudadano segunda? O sea, negar el arbitraje la posibilidad de medidas cautelares es convertirlo en un capiti diminucio, pues, en un mecanismo, diríamos, desvalorado. Ahora, es verdad que la medida cautelar es una suerte de Dios de dos caras, una suerte pues de moneda de doble cara, de janismo, ¿no? Porque la medida cautelar puede servir para cautelar un interés digno de tutela, pero también es verdad que una medida cautelar puede implicar el ejercicio, entorpecer el ejercicio legítimo de un derecho. O sea, una medida cautelar puede servir tanto para lo mejor como para lo peor. Un poco como la lengua de Sopo. O sea, puede servir para cautelar un interés digno o puede servir también para entorpecer ese ejercicio legítimo de un derecho. Y entonces yo les he buscado algunos casos para que ustedes vean cómo una medida cautelar puede ser utilizada para lo malo, ¿no? Porque claro, desarrollando el tema en principio de buena fe, sabemos que la cautelar sirve pues para efectos positivos, pero vamos a ver cómo puede ser utilizada para efectos negativos. Este es un caso famoso, que es el caso Impurna contra Indonesia. Es un caso que se vio en el año 2000. Impurna era una sociedad americana, una sociedad estadounidense, que celebra un contrato con la empresa estatal de electricidad de Indonesia, que era la PLN. Y ese contrato era para explotar, desarrollar y explorar recursos geotérmicos en Indonesia para luego vender la energía obtenida a la propia PLN. En este contrato intervenía el gobierno de Indonesia a través del Ministerio de Finanzas a efectos de ser un garante de
del cumplimiento de las obligaciones que PLN había asumido frente a Impurna. Entonces el contrato se desarrollaba de lo más bien, de forma normal. Impurna le vendía electricidad a PLN de manera regular, pero se produce la crisis asiática. Y cuando se produce la crisis asiática, PLN dejó de adquirir la electricidad que le suministraba Impurna, y entonces Impurna demandó vía arbitraje, conforme al reglamento UNCITRAL, y conforme a la cláusula arbitral que contemplaba el contrato celebrado entre PLN e Impurna con participación del gobierno de Indonesia. La sede, según el acuerdo arbitral, era Yakarta. Entonces, el laudo fue favorable a Impurna, pero PLN se rehusó a pagar. Y entonces, con el objetivo de satisfacer su acreencia, Impurna inicia un proceso arbitral nuevo, ahora contra el gobierno de Indonesia, en su calidad de garante de las obligaciones que había asumido PLN. Al poco tiempo que se presenta la segunda demanda arbitral, una empresa estatal indonesia llamada Pertamina acude a los tribunales nacionales de Indonesia pidiendo que se suspenda este nuevo arbitraje y obtiene el dictado de una medida cautelar que ordena esa suspensión y que dispone, además, que si no la suspenden, tanto Impurna debería pagar $1 millón por cada día en que se mantenga ese arbitraje, y también los árbitros que no hacían caso a esa medida cautelar. Entonces, como vemos, una medida cautelar pues, que lo que buscaba era entorpecer el arbitraje, y el argumento que usaba Pertamina consistía en invocar una supuesta deuda que el gobierno de Indonesia le tenía, y decía pues que habiendo sido demandado, no le podía pagar a Impurna nada hasta que su caso sea resuelto, y que la medida violaba pues el debido proceso, la autonomía de la voluntad de las partes y la jurisdicción que posee el arbitraje. Entonces, vemos cómo se dicta una medida cautelar absolutamente negativa, ¿no?, que buscaba entorpecer los derechos de Impurna, y frente a esa medida arbitral y el riesgo de que se condene a cada árbitro a pagar $1 millón por cada día, el tribunal decidió mudar su sede de Yakarta a La Haya, ¿no?, a Holanda, para seguir ahí el arbitraje. Frente a esa decisión, Indonesia le pidió al juez de Holanda la suspensión del arbitraje a través de una medida cautelar, lo que fue rechazado por la judicatura holandesa. Indonesia presionó al árbitro que había designado para que logre su renuncia, y los dos árbitros restantes emitieron un laudo en el que expusieron de forma exhaustiva los hechos y sus consecuencias jurídicas, y concluyeron que podían y debían proceder a emitir un laudo definitivo en calidad de tribunal incompleto, lo que hicieron pese a no encontrarse el tercer árbitro, que era de nacionalidad indonesia. Entonces, ¿qué es lo que sustenta la medida cautelar? El sustento de la medida cautelar radica en resguardar bienes jurídicos o situaciones que tengan trascendencia jurídica a efectos de que no puedan estar desprotegidos con anterioridad a la sentencia o laudo que se va a emitir. En ese sentido, la medida cautelar lo que busca es proteger la situación de las partes en espera de una solución al litigio existente y asegurar la ejecución de la decisión final. Porque hay un componente en todo esto muy importante, que es el tiempo, ¿no? De repente hoy día el deudor sí tiene bienes, pero de repente cuando concluya el arbitraje, esos bienes han desaparecido. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la medida cautelar? El objetivo va a ser lograr que la decisión que se pueda obtener mediante el ejercicio de intervención de la acción
jurisdiccional o arbitral no llegue muy tarde. O sea, hay que evitar que el lapso de tiempo que transcurre hasta que recae un pronunciamiento firme no implique la pérdida de la finalidad del proceso. En buena cuenta, ¿no? La medida cautelar lo que va a pretender es salvaguardar derechos, siendo su contenido preventivo, temporal y variable. Ahora, ¿cuáles son las características que tiene una medida cautelar? ¿No? En primer lugar, una medida cautelar es instrumental o accesoria, porque ese incidente cautelar va a depender de un proceso principal que es el que va a motivar el arbitraje. Es decir, la medida cautelar por sí misma no tiene una sustantividad propia. La medida cautelar se va a sustentar, se va a justificar en la existencia de un proceso principal. Porque la medida cautelar no juzga ni prejuzga sobre el derecho del peticionante. Simplemente la medida cautelar se va a limitar a lo estrictamente indispensable para evitar males futuros que puedan afectar el derecho de quien ha demandado. Es variable, porque esa medida cautelar se va a ir moldeando o puede modificarse en beneficio del correcto aseguramiento del interés que se va a tutelar. Conforme avanza el caso, se puede ir variando. Es provisional, porque evidentemente esa medida cautelar va a tener vigencia en tanto dure el trámite del proceso principal y no se va a mantener en forma indefinida, porque evidentemente la medida cautelar va a estar condicionado a lo que se resuelva en el fondo la controversia. De otro lado, la medida cautelar es jurisdiccional, porque es una medida que es expedida en el marco de un proceso dirigido por un órgano que se encuentra investido de jurisdicción, o sea, de la posibilidad de administrar justicia, ¿no? A ver, un ratito. Entonces, hoy en día, hay que señalarlo, la casi totalidad de los reglamentos de los centros de arbitraje y la mayoría de la legislación comparada permiten que las partes soliciten tanto ante la justicia ordinaria medidas cautelares o provisionales. Inclusive, también la mayoría de reglamentos y legislación permite que también haya medidas cautelares tramitadas ante los propios árbitros, ¿no? Sin embargo, eso no siempre ha sido así. No siempre se ha reconocido la necesidad de permitir la emisión de medidas cautelares en el arbitraje. Aún hoy hay un sector de la doctrina que considera que teniendo el arbitraje un sustento en la voluntad de las partes y siendo una suerte de jurisdicción de excepción, sus alcances deberían ser interpretados de manera restrictiva y no extensivamente. Y si la ley de arbitraje no prevé la posibilidad de dictar medidas cautelares, o si las partes no han otorgado a los árbitros esa potestad, ellos no deberían tener ese derecho, ¿no? Jorge Peirano dice, si en el acuerdo arbitral no está previsto expresamente el poder cautelar arbitral, consecuentemente ese poder no lo tienen los árbitros. Y hay que decir que en nivel legislativo, por ejemplo en Suiza, medidas cautelares. Inclusive, el propio reglamento de la Cámara de Comercio Internacional, el anterior al del año 75, no se refería a una autoridad del tribunal arbitral para emitir medidas cautelares. Lo que decía el reglamento es que las partes estaban autorizadas para acudir a las cortes en caso de urgencia antes o durante el proceso. Por otro lado, hay otro sector de la doctrina que discrepa de esa posición restrictiva y que dice, oye, bueno, si el árbitro puede resolver el tema de fondo, ¿por qué no va a poder realizar la posibilidad de emitir medidas cautelares para asegurar la eficiencia de lo que va a resolver?
O sea, si los árbitros han sido autorizados por las partes para juzgar, eso por sí mismo implica la competencia de emitir medidas cautelares. Hay que decir que las Cortes, en la mayoría de jurisdicciones, hoy día reconocen, como ya hemos dicho, la potestad de los árbitros de dictar medidas cautelares. Pero hay que decir que, por ejemplo, en Estados Unidos hay una serie de estados que se apartan de esa tendencia y que ellos sostienen que bajo la Convención de Nueva York, que es el tratado de ejecución de laudos arbitrales, las Cortes no pueden ordenar embargos antes de emitir un laudo arbitral. Porque la Corte de Nueva York habla de el laudo, es decir, de la resolución final. Eso está en el artículo 3º de la Convención, que dice: cada uno de los estados contratantes reconocerá la autoridad de la sentencia arbitral y concederá su ejecución de conformidad con las normas de procedimiento vigentes en el territorio donde la sentencia fue invocada. O sea, dice, diríamos, respaldar la sentencia. Y una medida cautelar no es una sentencia. Entonces, por eso, a efectos de evitar dudas, en la ley modelo de UNCITRAL del año 2016 se incorporaron algunos artículos en el cual, ¿cómo se llama?, buscan solucionar el tema de la denegación sobre las medidas cautelares, ¿no? Ahí tienen el artículo en pantalla. Toda medida cautelar ordenada por un tribunal arbitral se reconocerá como vinculante y, salvo que el tribunal disponga otra cosa, será ejecutada al ser solicitada la tal ejecución ante el tribunal competente, ¿no? Nuestra ley peruana, la ley peruana, el decreto legislativo 1071, también contempla, dice, en el arbitraje internacional, las partes durante el proceso pueden pedir a la autoridad judicial competente, previa autorización del tribunal arbitral, la adopción de medidas cautelares. Esto se hace para efectos de que la medida cautelar sea otorgada por un juez, de forma que sea más fácil viabilizar su ejecución en otra jurisdicción distinta, ¿no? Y además saltar el impedimento que surge en algunos estados como consecuencia de la redacción que tiene el artículo 3º de la Convención de Nueva York. Ahora, ¿quién es competente para dictar medidas cautelares? ¿Me están escuchando bien, no? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Ya, ok. Entonces, ¿quién es competente? En primer lugar, puede ser el Poder Judicial, ¿no? O sea, no es incompatible con un acuerdo de arbitraje que con anterioridad a la constitución del tribunal arbitral, o inclusive durante su transcurso, dice la ley modelo UNCITRAL, se pide a un tribunal la adopción de medidas cautelares si es que ni que el tribunal las conceda esas medidas. Y además, la adopción de estas medidas cautelares por parte de la autoridad judicial no va a ser considerada como incompatible con el acuerdo de arbitraje ni como una renuncia al arbitraje. En el reglamento de la Cámara de Comercio Internacional, en la versión del año 2012, se dice, ¿no? Antes de la entrega del expediente al tribunal arbitral y en circunstancias apropiadas aún después, las partes pueden solicitar a cualquier autoridad judicial competente la adopción de medidas provisionales o cautelares. La solicitud que una parte haga a una autoridad judicial con el fin de obtener tales medidas o la ejecución de medidas similares ordenadas por un tribunal arbitral no contraviene el acuerdo de arbitraje ni constituye una renuncia de este y no afecta a los poderes del tribunal arbitral al respecto. Dicha solicitud, así como cualquier medida adoptada por la autoridad judicial,
debe ser notificada sin dilación a la Secretaría y esta última informa de ello al tribunal arbitral. Acá tienen, por ejemplo, este es el reglamento del CIADI, ¿no? Que señala pues que nada impedirá a las partes, siempre que lo haya estipulado en el convenio que registre su consentimiento, pedir a una autoridad judicial o de otra naturaleza que se dicte medidas cautelares antes de iniciar el procedimiento o durante la sustentación del procedimiento para la preservación de sus respectivos derechos e intereses. Doctor Natale, disculpe. De repente, yo silencié los micrófonos para evitar ruidos de parte de algunos alumnos, pero de repente si algunos desean intervenir o preguntarlo, pueden... Sí, por supuesto, en absoluto, pueden hacerlo. He dejado los micrófonos abiertos, señores alumnos, pero por favor sean responsables y tengan sus micrófonos apagados. Si alguien desea preguntar, prende el micrófono y pide la palabra. Gracias. Bueno, la ley peruana de arbitraje contempla la posibilidad de que se tramiten medidas cautelares antes de que se constituya el tribunal arbitral. Y en ese supuesto contempla que puedan ser tramitadas ante el Poder Judicial y una vez que está ejecutada la medida, hay 10 días para iniciar el arbitraje. Si no se hubiese iniciado el arbitraje en ese plazo, o habiéndose iniciado, no se ha constituido el tribunal arbitral en 90 días, la medida cautelar caduca de pleno derecho. También dice el artículo 47 que una vez constituido el tribunal arbitral, las partes pueden, diríamos, pedir la remisión del expediente judicial bajo responsabilidad a remitir en el estado que se encuentra ese trámite arbitral al tribunal, ese trámite cautelar al tribunal arbitral, y el tribunal arbitral, si inclusive hubiera sido apelada la medida cautelar, será el que resuelva esa apelación. Además, diríamos, inclusive dejar sin efecto la medida cautelar, modificarla, manipularla, como crea conveniente. Ahora, una vez constituido el tribunal arbitral, ¿puede el Poder Judicial continuar dictando medidas cautelares? Sobre eso hay que decir que la respuesta no es única, ¿no? Porque va a depender mucho del tipo de arbitraje en el cual nos encontremos. Si estamos ante un tribunal internacional, la respuesta es sí. Sí puede el Poder Judicial continuar dictando medidas cautelares, aunque esté constituido un tribunal arbitral. Pero eso va a ocurrir siempre y cuando haya una autorización del tribunal arbitral. Si estamos ante un arbitraje nacional o doméstico, la respuesta es no, porque el artículo de la ley de arbitraje dice que en los asuntos que se rijan por este decreto legislativo, no intervendrá la autoridad judicial, salvo en los casos en que esta norma así lo disponga. Y la norma dispone la posibilidad que el Poder Judicial emita medidas cautelares antes de que se constituya el tribunal arbitral. Ahora, ¿qué aplica el juez cuando le pidan una medida cautelar? ¿Aplica la ley peruana de arbitraje o aplica el código? Hago esta pregunta, porque ustedes saben que hay el tema pues, de si la cautelar se tramita inaudita parte o ex parte. O sea, si se tramita la medida cautelar sin poner en conocimiento de la parte que va a ser afectada por la medida cautelar del pedido cautelar, o si tiene que ser puesta en conocimiento y ser el tribunal o el juez escuchar antes de emitir la medida. Entonces, hay quienes dicen que el juez debe exigir el cumplimiento de las condiciones que contiene el Código Procesal Civil y en ese sentido, conforme lo dispone el Código, debe haber contracautela
y es concedida o rechazada la medida cautelar sin conocimiento de la parte afectada. Sin embargo, la ley de arbitraje no habla de la contracautela en términos potestativos, solo lo habla en términos potestativos, y por otro lado, el procedimiento ordinario contempla que antes de resolver se ponga en conocimiento del pedido a la contraparte. O sea, la regla general en el arbitraje es que la medida cautelar no sea inaudita parte, sino que sea ex parte. Yo creo que, como quiera que la ley de arbitraje contempla lo que se llama como el principio de prevalencia, es decir, que las normas procesales del código, de la ley de arbitraje prevalecen sobre las que dispone el Código Procesal Civil, evidentemente se debe actuar conforme a la ley peruana de arbitraje. Ahora, hemos dicho la posibilidad de que la medida cautelar puede ser dictada por el propio tribunal arbitral. Entonces tenemos la ley modelo uncitral, que dice que, salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal podrá, a instancia de cualquiera de ellas, otorgar medidas cautelares. ¿Por qué dice salvo acuerdo en contrario de las partes? Porque en el arbitraje son las partes las dueñas de armar el proceso y de fijar reglas. Entonces las partes podrían acordar que no haya medidas cautelares. Y si las partes acuerdan eso, los árbitros no tienen otro camino que respetar esa decisión. Bueno, después se define qué cosa es la medida cautelar, ¿no? Es una medida temporal, más o menos lo que ya saben, que busca mantener o restablecer el statu quo hasta que se dirima la controversia, adoptar medidas para impedir algún daño actual o inminente, o el menoscabo al procedimiento arbitral, o que se tenga que llevar a cabo ciertos actos que probablemente ocasionarían dicho daño, que proporciona algún medio para preservar bienes que permitan ejecutar el laudo subsiguiente, o que se preserven elementos de prueba que pueden ser relevantes y que podrían desaparecer antes de que se concluya la controversia. El reglamento de la CCI, en su versión 2012, también plantea más o menos lo mismo. Salvo acuerdo de las partes, el tribunal podrá, del momento en que se ha entregado el expediente, ordenar cualquier medida cautelar o provisional. Inclusive, en el reglamento de la CCI se ha contemplado lo que se llama el árbitro de emergencia. O sea que la Cámara de Comercio Internacional tiene un árbitro, tiene un conjunto de árbitros que intervienen inclusive arbitral, ¿no? Entonces, contempla que así como puedes recurrir a un juez para que emita una medida cautelar, puedes recurrir a un árbitro de emergencia que permita justamente dictar esa medida cautelar o provisional. Les he acompañado acá también el reglamento de la Corte de Arbitraje de Londres, que dice algo similar, ¿no? El de la Asociación Americana de Arbitraje, la AAA, algo también similar. El de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la WIPO, que también contiene la posibilidad de dictarse medidas cautelares. Lo que dice el CIADI, ¿no? Claro que en el CIADI hay que sostener que como el CIADI es un arbitraje en el cual una de las partes es un Estado, y el CIADI surge fruto de un tratado, en el CIADI se dice que esas cautelares son recomendaciones, ¿no? Son recomendaciones, y si bien el tribunal va a valorar que el Estado acate esas medidas cautelares, lo cierto es que podría el Estado no acatarlas, ¿no? No acatarlas, ¿no? Porque son recomendaciones. La ley peruana también señala que una vez constituido el tribunal arbitral, a petición de cualquiera de las partes, se podrá adoptar las medidas cautelares.
Hay que decir que la ley peruana solo habla de medidas cautelares, pero en ese concepto se engloban todo tipo de medidas. O sea, se engloban de prueba, ¿no? La ley modelo UNCITRAL, que es la ley respecto a la cual nuestra legislación se inspira, tiene una diferencia entre medida cautelar y orden preliminar, ¿no? Que no viene al caso porque la ley peruana eso no lo ha distinguido. Y yo les hago la pregunta, ¿se puede pactar la renuncia a pedir medidas cautelares? Como hemos visto, tanto la ley modelo como el reglamento CCI contemplan la potestad de que el tribunal emita medidas cautelares, pero está condicionada esa potestad a la voluntad de las partes. Igual, inclusive la ley española de arbitraje dice lo mismo. O sea, admiten que las partes, ya sea en el convenio arbitral, antes o durante el proceso arbitral, puedan pactar la renuncia a la medida cautelar, ¿no? Pero ello impide que se pueda solicitar una medida cautelar. El Tribunal Español Constitucional, en una sentencia del año 94, indicó que la tutela judicial no es tal sin medidas cautelares adecuadas que aseguren el efectivo cumplimiento de la resolución definitiva que recaiga en el proceso. Por lo que el legislador dijo, no puede eliminar de manera absoluta la posibilidad de que se dicten medidas cautelares que buscan asegurar la efectividad de una sentencia estimatoria. Porque con ello, dijo el Tribunal Constitucional, se vendría a privar a los justiciables de una garantía que se configura como contenido del derecho a la tutela judicial efectiva. Partes han limitado a los árbitros la competencia para emitir medidas cautelares, las partes pueden recurrir al Poder Judicial para obtener su dación. Nosotros en el Perú consideramos que no se puede limitar esa competencia a los árbitros porque ello implicaría desguarnecer el derecho a la tutela efectiva. En ese sentido, para garantizar este derecho se debe permitir que las partes recurran a la vía cautelar. Aceptar que las partes puedan renunciar a priori a la posibilidad de pedir cualquier tipo de medida cautelar, consideramos que afectaría el derecho a la tutela efectiva y podría situar a una parte en una situación de indefensión. Ahí tienen lo que dice el artículo 17 de la ley modelo UNCITRAL. Esto lo vamos a ir pasando rápido porque yo les he transmitido la diapositiva, o sea que se lo pueden leer con calma. Ahí está el artículo 47 que ya mencionamos anteriormente de la ley peruana de arbitraje, ¿no? ¿Cómo se ejecutan las medidas cautelares dictadas por el tribunal? El tribunal está facultado a ejecutar a pedido de parte sus medidas cautelares, salvo que requiera, pues, la asistencia de la fuerza pública, y en ese caso recurrirá a la autoridad judicial, ¿no? A efectos de que por el solo mérito de las copias del documento que acredite la existencia del arbitraje, se proceda a efectuar la medida sin que medie recurso u oposición alguna. La autoridad judicial no tiene competencia para interpretar el contenido y los alcances de la autoridad de medida cautelar. Este es un artículo muy bueno de la ley, pero lamentablemente pues fue utilizado por la red de Orellana para a través de tribunales arbitrales Bamba o centros de arbitraje pues diríamos creados ad hoc, se dicten medidas cautelares que se exija al juez su aplicación. Entonces, este artículo, si bien desde la óptica del fortalecimiento del arbitraje es muy positivo, hay que decir que fue utilizado pues, por esta mafia para tratar de apropiarse de una serie de inmuebles
sobre la base de medidas cautelares y laudos arbitrales truchos que se ejecutaban en mérito al artículo que se menciona. No. Inclusive acá se contempla la posibilidad de que esa medida cautelar fuera ejecutada fuera del territorio peruano. Y entonces vamos a ir al árbitro de emergencia. La Cámara de Comercio de Lima recientemente modificó su reglamento e incorporó, como lo hace la CCI, el árbitro de emergencia, que implica que antes de que se constituya el tribunal arbitral, cualquiera de las partes puede pedir una medida urgente a través de un árbitro de emergencia, ¿no? Ustedes saben que, de acuerdo a la ley peruana, antes de que se constituyera el tribunal arbitral, usted podía recurrir al Poder Judicial, ¿no? Pero en el reglamento de la Cámara de Comercio ya se dice el reglamento que esta decisión adoptada por el árbitro de emergencia son vinculantes a las partes y obviamente la competencia del árbitro de emergencia va a extinguirse cuando se constituya el tribunal arbitral. Ahora, esta regulación que la Cámara de Comercio ha hecho sobre el árbitro de emergencia tiene una serie desde mi punto de vista, de cuestiones que son, diríamos, deberían ser perfectibles y mejoradas. En primer lugar, conforme lo verán ahí, se establece que el árbitro de emergencia no puede intervenir cuando una de las partes es el Estado, ¿no? Salvo que haya un sometimiento expreso por parte del Estado en el convenio arbitral, en el cual se contempla el sometimiento al árbitro de emergencia. Y yo creo que esa es una norma absolutamente inconveniente y equivocada, porque no se entiende por qué tiene que haber un tratamiento distinto entre los particulares y el Estado. O sea, cuando el Estado se somete a un arbitraje, tiene que entrar en igualdad de armas y de posibilidades al arbitraje. Acá, sin embargo, la Cámara sobreprotege al Estado y ocurre pues que respecto al árbitro de emergencia, él no tiene competencia para emitir medidas cautelares contra el Estado. Es una medida que debería modificarse. De otro lado, también, bueno, hay y se señala que los pedidos de medidas cautelares ante un árbitro de emergencia deben ser siempre puestos en conocimiento de la contraparte. Y yo la verdad es que discrepo de esa posibilidad, porque si el reglamento ordinario contempla que el tribunal arbitral puede inclusive en casos excepcionales dictar medidas cautelares inaudita parte, ¿por qué el árbitro de emergencia no lo podría hacer? ¿No? Si justamente puede ser variada. Sí, dígame. Le escucho. ¿Hay alguna pregunta? Doctor, disculpe, yo sí quisiera hacer una pregunta, si es posible. Sí. Buenas noches, Bien. ante todo. ¿Cómo no? Dígame. Doctor, usted ha manifestado que no se puede renunciar a que las partes puedan acudir a solicitar medidas cautelares. Entiendo que eso opera así, inclusive por encima de que las partes lo hayan puesto así en el acuerdo. Claro, porque es parte del derecho a la tutela efectiva que como ciudadano tiene cada persona, ¿no? Claro, perfecto. Doctor, pero ¿qué pasa si es que las partes disponen que sí va a ser viable que puedan solicitar medidas cautelares, pero solamente dictadas por el árbitro o por el tribunal arbitral?
En Bueno, ese caso, la competencia de los... Pero es que la competencia del juez, ¿se ve limitada? no, la competencia del juez se da justamente, ¿cómo se llama? Está contemplada en la ley para que intervenga antes de que el tribunal se constituya. Una vez que el tribunal arbitral se ha constituido, la competencia de emitir la medida cautelar corresponde al tribunal arbitral, que es el dueño del expediente. En el arbitraje internacional sí se puede pedir ante un juez medidas cautelares, inclusive una vez constituido el tribunal, pero siempre y cuando el tribunal lo autorice. O sea que en rigor no depende solo de la parte, sino tiene que tener la anuencia del tribunal. Muchas gracias. ¿Cómo no? Ahora, doctor Natali, dígame. muy buenas noches ante todo. Un gusto conocerlo. Doctor, usted dice de que antes de una demanda se presenta una medida cautelar ante el juez. Se puede presentar. No es un requisito para presentar la demanda, ¿no? No, está bien, no hay problema. Sino que usted me dice que tengo 10 días para iniciar el trámite. Sí. Ya. Doctor, porque lo que no se busca, lo que se quiere es que no es que yo pido una medida cautelar y simplemente no inicio el procedimiento arbitral, con lo cual obtengo una medida que no va a ser revisada, ni que va a ser, diríamos, ni que la medida cautelar tiene que tener como base una pretensión formal. Sí. El arbitraje es accesorio, el cautelar es accesorio. Disculpe mi ignorancia, pero quisiera saber, presento mi medida cautelar, pero ¿cómo constituyo el tribunal? No, inicio mi medida cautelar, presento mi medida cautelar, la obtengo, y una vez de que ha sido obtenida y ejecutada, tengo 10 días para, si en mi acuerdo arbitral estoy sometido ante la Cámara de Comercio de Lima, recurro al centro de arbitraje y presento mi solicitud de arbitral y designo a mi árbitro, y entonces con eso el tribunal, la Cámara de Comercio notifica a la parte afectada para que a su vez designe al suyo, y ya se inicia pues el trámite de composición del tribunal. Ah, ya, doctor. O sea que tiene que haber un previo contrato, un previo documento. No, claro, para que haya arbitraje tiene que haber pues un convenio arbitral. Un convenio Las arbitral. partes tenemos que haber pactado de que nuestras diferencias van a ser solucionadas por la vía arbitral. Gracias, doctor. Esa era mi duda. Ya, cómo no. Entonces, otra cuestión que contempla este reglamento del árbitro de emergencia en la Cámara de Comercio es que si el árbitro de emergencia no puede actuar como árbitro en ningún arbitraje relacionado con la controversia en la cual ha participado como árbitro de emergencia. Y yo la verdad que no estoy muy de acuerdo, porque se dice que esta medida, estas normas, esta regla se aplica, se ha dictado porque el árbitro de emergencia habría conocido el tema y en cierta forma habría adelantado opinión. Yo discrepo ese punto de vista, porque al momento de fallar sobre el tema de fondo, ¿no? Y en el caso del árbitro de emergencia, yo puedo entender pues que de repente ser designado por una de las partes es discutible. Pero si el árbitro de emergencia, por ejemplo, es designado presidente del tribunal arbitral, ¿por qué no podría participar? Creo que es un error también este inciso tercero del artículo 4 de las reglas del árbitro de emergencia de la Cámara de Comercio de Lima. Doctor, una consulta. Buenas noches, doctora Primo. A ver, dentro de lo que nos está manifestando, nos ha
o hemos entendido, se ha determinado que la medida cautelar necesariamente, dentro de lo que establece la Ley Nacional de Arbitraje, tiene que ser antes de que ingresen al ámbito arbitral. No. Usted puede iniciar una medida cautelar antes o durante el proceso arbitral. Correcto. Si lo hace antes de que se constituya el tribunal, usted tendría que ir al Poder Judicial. Correcto. ¿No? Ya. Y una vez que se ha constituido el tribunal arbitral, ese tribunal va a evaluar esa medida cautelar y la puede modificar, la puede dejar sin efecto y tal y cual. Si usted se ha acogido al reglamento de la Cámara de Comercio, puede recurrir también al árbitro de emergencia. En ese caso no va a ir usted al Poder Judicial, sino puede ir al Poder Judicial o puede recurrir al árbitro de emergencia. Claro, entonces necesariamente tiene que ser antes de que se inicie el no, también puede ser después, puede ser también después. Yo puedo pedir una medida cautelar después ya de iniciada. Las medidas cautelares se pueden formular en cualquier momento del arbitraje, inclusive antes, pero puede ser también después. En el ámbito de que sea después la solicitud de la medida cautelar, ¿lo podríamos hacer ante el árbitro de emergencia? No, porque si está después de ya constituido el tribunal arbitral, va a ser ante el tribunal arbitral. Correcto, gracias. Ya, de acuerdo. Ahora, otra cosa que para mí tiene un error, estas reglas de la Cámara de Comercio, es que ha dicho que cesa la vigencia del procedimiento ante el árbitro de emergencia y la decisión deja de ser vinculante si es que entre los 10 días siguientes de la fecha de recepción de las solicitudes de medida de emergencia, no hay solicitud de arbitraje. Y a mí me parece eso un plazo muy corto, ¿no? Muy corto, que podría afectar el derecho de las partes. Entonces, bueno, eso sería he tratado una hora, he tratado de cómo dejar de compartir pantalla, Ahí estamos. Entonces, no sé si me he dejado entender. He pasado disculpa, sí. Doctor, buenas noches, con todo respeto. Una consultita, doctor, ¿sí me escucha? Sí. Sí, dígame, cuando es necesario, por ejemplo, que la medida cautelar cuente con el auxilio de la fuerza pública, porque a veces es necesario, esa medida cautelar la puede dictar, necesariamente tendría que dictarle el PJ, el Poder Judicial, o podría hacerlo. No, el tribunal notifica al Poder Judicial y el Poder Judicial está en la obligación de darle sostenimiento y darle apoyo. De acuerdo. O sea, ¿me entiende? O sea, sí, lo entiendo. Cuando el tribunal arbitral ha emitido una medida cautelar, ¿no? Y para ejecutar esa medida cautelar requiere del apoyo del Poder Judicial, el Poder Judicial le brinda el apoyo. Le voy a es como si, imagínese, usted se somete al procedimiento arbitral, hay que actuar pruebas y una parte renuente a colaborar en la actuación de las pruebas. Entonces, ¿cómo yo hago que un testigo declare? Entonces, el artículo 45 dice, ¿no? El tribunal arbitral podrá pedir la asistencia judicial para la actuación de pruebas, ¿no? Entonces puede hacer pues que el juez actúe la prueba, puede, diríamos, dictar cualquier medida coercitiva. Como los árbitros no tienen, ¿cómo se llama? Ius imperium, el Poder Judicial colabora con ellos. Y si usted lee el artículo 47 de la Ley de Arbitraje, dice, ¿no? Dice, una vez constituido el tribunal arbitral, podrá adoptar las medidas cautelares que considere necesarias para garantizar la eficiencia del laudo. Dice, ¿no? Espérese, dice un ratito. Dice, espérese.
dice un artículo, dice que el tribunal puede pedir, acá está, artículo 48. El tribunal arbitral está facultado para ejecutar, a pedir recurrir a asistencia de la fuerza pública. En los casos de incumplimiento de la medida cautelar, o cuando se requiere la ejecución judicial, la parte interesada recurrirá a la autoridad judicial, quien por el solo mérito de las copias del documento que acredite la existencia del arbitraje y de la petición y de la decisión arbitral, procederá a ejecutar la medida sin admitir recursos ni oposición. O sea, el Poder Judicial recibe la medida dictada por el tribunal arbitral y la ejecuta. O sea, es más, fíjese lo que dice el inciso tercero del artículo 48 de la Ley de Arbitraje. La autoridad judicial no tiene competencia para interpretar el contenido ni los alcances en la medida cautelar. Cualquier solicitud de aclaración o precisión sobre los mismos o sobre la ejecución de la medida cautelar será solicitada por la autoridad judicial o por las partes al tribunal arbitral. Entonces, ¿me entiende? O sea, que usted ejecuta la medida. ¿Ah? Sí, gracias, le entendí muy perfectamente claro, doctor. La siguiente consulta es, doctor, sobre el tema de los requisitos. ¿Son los mismos requisitos y qué clase de medidas puede dictar los árbitros? Igual que en el proceso... igual, así es, ¿no? Así es. Sí. Ya, muy amable, gracias, doctor. De acuerdo. Bueno, eso es todo lo que yo les quería explicar sobre las medidas cautelares en el arbitraje, contarles esta novedad que, si bien ya en otros lados existe, como es el árbitro de emergencia, en el Perú se ha implementado ahora en la Cámara de Comercio. Yo ya he tenido oportunidad en algunos casos de obtener medidas cautelares ¿cómo se llama? No se puede, diríamos, limitar las armas que pueda tener un tribunal arbitral para hacer valer sus decisiones, porque si diríamos, le amputamos los brazos al tribunal arbitral, entonces va a significar que nadie recurrirá al arbitraje, porque entonces, ¿para qué yo voy a un arbitraje si voy a estar en una situación pues disminuida, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? Ok, cualquier pregunta estoy llano, y si no, agradecerle la invitación, y cuentan conmigo para cualquier cosa que requieran a futuro aquí por Lima, cualquier duda que tengan. Muchas gracias, doctor. Excelente su exposición, como siempre. Oh, muchas gracias. Un gusto, ¿ah? Señores alumnos, si desean hacer alguna inquietud, alguna pregunta, pueden hacerlo con toda confianza, por favor. Prendan su micrófono. Les digo, yo he corrido con la exposición, pero les he dejado el PowerPoint, en el cual está con bastante detalle. Están copiados los reglamentos, la legislación, en fin, y una serie de detalles. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien. Muchas gracias, ¿ah? Hasta luego, doctor. A la orden. Hasta luego. Muchísimas gracias, doctor Natal Lemprimo, a nombre del CECAM, del Centro Peruano de Capacitación y Mercado, y CIADERCO, por acompañarnos en esta clase inaugural del curso de arbitraje y contrataciones con el Estado. Usted nos ha dado una charla magistral y vamos a continuar con las clases los viernes y sábados de cada semana por promedio de 3 meses. Muy bien. Con el honor de poder haber tenido esta clase inaugural con usted. Sabemos que contamos con usted para próximos cursos y nuevamente... Encantado. Magnífico. Gracias, doctor. Bien, señores alumnos, antes de poder culminar esta primera clase, recordar que lo de hoy ha sido una clase inaugural en cuanto al inicio del curso. Mañana vamos a continuar con lo programado ya a través de la publicidad de 6 a 10 de la noche. Mañana vamos a contar con la presencia de la doctora Shirley Macedo Hurtado. Ella va a dar una introducción al curso de arbitraje y contrataciones con el Estado. Y ya la semana que viene, el viernes 30 de octubre y sábado 31 de octubre, vamos a contar también
con la doctora Ailín Solís Arce, con quien ella vamos a tener 4 fines de semana, y luego con la doctora Mónica Yaya, con quien también vamos a compartir 4 fines de semana, en cuanto a todos los tópicos y todos los temas que hemos pasado a través de el afiche y a través también del WhatsApp, tema por tema y las fechas, para que ustedes puedan programarse. Decirles que aún pueden seguir inscribiéndose, ustedes pueden ser también quienes motiven o inviten a otros colegas abogados o estudiantes de Derecho de otras profesiones a que puedan estudiar el curso de arbitraje y contrataciones con el Estado. Vamos todavía a las inscripciones y las matrículas están abiertas para que puedan hacerlo en estos días. Y nos reencontramos entonces el día de mañana a las 6 de la tarde con el mismo link, pero ya a partir de mañana van a ingresar todos los que están aquí presentes, son los que han abonado, han adelantado, pero lo pueden seguir haciendo porque también hay unos invitados, pero ya mañana solamente van a estar los que estrictamente han cancelado. Yo quisiera darle unas palabras de finales a la doctora Shirley Macedo. Ella es la directora ejecutiva de CIADERCO y también con quien mañana ella los va a acompañar en el dictado de clases. Adelante, doctora Shirley. Ok, muchas gracias, licenciado Martín. Bueno, voy a concluir enviando los materiales. Doctora Shirley, hay problemas con su comunicación. No sé, hay una interferencia ahí, por favor. Sigue la interferencia, doctora. No sé, hay problemas ahí con la comunicación. Ahora sí ya mejor. A ver, le escuchamos. No le escuchamos, doctora, no le escuchamos. ¿Puede salir y volver a ingresar, doctora? ¿Puede salir y volver a ingresar? Porque hay problemas con la comunicación, por favor. Ok. Señores alumnos, nos gustaría que se presenten, un poco que no hemos tenido la oportunidad de dinamizar, poder escuchar, aunque están sus nombres, pero decir, soy abogado, soy estudiante de Derecho, me dedico a tal cosa, no sé, me dedico a tal actividad académica, o trabajo en tal empresa, para poder articular y romper el hielo, porque al final no solamente queremos que sea un tema de escuchar, sino que todos participemos. A ver si de repente doy el uso de la palabra doctor Omar Astorga, si nos puede escuchar su saludo y poder presentarse ante lo demás. Creo que el doctor Omar Astorga ya se retiró ya. A Rosemary Bendezú, doctora Rosemary, ¿nos podemos escucharla, por favor? ¿Puede prender su micrófono?